Pero esto es una cuestión de cajón. O sea, una empresa de Barcelona, ante el golpe de Estado, se va a Zaragoza. Y es una empresa de camiones. Hombre, yo lo sé porque entrevisté cuando el golpe a un señor que tenía 11 camiones. Que era su empresa, toda su vida. Y decía, si yo tuviera 3, mañana mismo estaba en Zaragoza o en Madrid. Pero como tengo 11, pues tengo que aguantar aquí. Pero esto está condenado, como se ha visto después. Pues si se ha triplicado el número de empresas que han salido, es porque aquello solo puede ir a peor y va a ir a mucho peor. La idea de que alguien sueñe con multar a Fainé es un disparate de tal calibre que solo se le ocurre a un comunista. Claro, para un comunista perseguir el capital no es un disparate, son ladrones. Lo que quieren es robar, quieren quedarse. Ya verás cómo Grifols se lo acaba quedando el PSC. Y si pudieran colocarse en la Caixa, aunque la hundieran, se colocarían 14.000 cargos y a vivir del cuento. El problema es que se hundiría. La Caixa es la única caja de ahorros que sobrevivió porque es la única que ha tenido una gestión profesional, no política. Bueno, pues están empeñados, imagínense en Valencia, que es donde se han instalado su sede la Caixa o el Banco de Sabadell, entre otros. Naturgy me parece que está en Madrid. Pero bueno, son grandes empresas. Se van a mover y van a permitir las comunidades autónomas que les multen por estar trabajando en su sitio. Pero hombre, por Dios bendito. Bueno, pues esa situación se ha planteado abiertamente, se está discutiendo entre el gobierno y el forajido de Waterloo. Entonces, claro, ahí la situación de la patronal, de los empresarios, es muy delicada. Lorenzo Amor es vicepresidente de la COE, presidente de ATA. Don Lorenzo, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico. Bueno, ¿cómo afecta esto? Hablamos de las grandes empresas, pero claro, esto afecta igual a la pequeña, a la mediana empresa y a los autónomos. Es decir, ¿cómo afecta esta especie de vuelta de tuerca típicamente comunista de voy a perseguir a los capitalistas que no me obedezcan y me metan en su consejo de administración y voy a premiar a los que me coloquen, etcétera? Esto imagino que en el sector ha caído como una bomba. Bueno, solo les quedó decir que van a expropiar e intervenir las empresas que no vuelvan a Cataluña, algo propio de esos regímenes bolivarianos a los que usted hacía referencia. Vamos a ver. Las empresas se marcharon de Cataluña en estos últimos años no por capricho, sino porque faltaba seguridad jurídica, faltaba estabilidad, faltaba confianza, faltaba el clima socioeconómico necesario para que una empresa pueda desarrollar su actividad. Y por eso se marcharon, no por capricho. Pero es que, desde luego, con estos acuerdos o medidas que se están anunciando, lo peor no están en las que se han ido, que no van a volver, sino las que quedan allí y las posibles que se van a instalar, que están generando desde el ámbito de la administración y político un clima que desde luego no es bueno para la inversión. O sea, que se diga aquí que se va en contra de lo que dice la Unión Europea, el sentido común de libre mercado, y que se va a penalizar a las empresas que no estén en Cataluña porque tienen que estar allí por obligación, bueno, esto es muy grave, es un despropósito. Pero además, hombre, oír ayer al gobierno decir que esto se hace para evitar la ingeniería fiscal, hombre, después de 5 años, vaya dejación de funciones que ha hecho el gobierno si piensa que ha habido ingeniería fiscal. Es decir, esto es una dejación de funciones tremenda, porque si alguien piensa que una empresa ha hecho ingeniería fiscal, ya tenía que haber intervenido. ¿O es que hablamos de ingeniería fiscal ahora para justificar lo que se acordó antes de ayer? Hay una cuestión añadida, además, encima lo hace Marichus Montero, que ya estaba en esos años y que por supuesto no ha hecho nada. Pero hay un caso previo que la gente ha olvidado, que es el caso de Ferrovial. Cuando Ferrovial dice que se va a Holanda, hay una campaña personal contra Del Pino y además una campaña de amenazas de Hacienda de la Marichus, la que ahora dice que hay que evitar ingenierías fiscales. Bueno, resulta que Ferrovial gana ahora más dinero que antes porque en Holanda
hay mucho narcotráfico, seguridad en la calle poca, pero seguridad jurídica toda. Y por lo tanto la empresa prospera, que es una multinacional, las pocas multinacionales, que por desgracia España pues no tiene muchas multinacionales, pero las que tiene funcionan muy bien. Pero funcionan, como dice usted, con seguridad jurídica, sabiendo que no te van a tocar el bolsillo por caprichos políticos. Yo lo que no sé es que, hombre, se ha anunciado ya en las comunidades autónomas que van a recurrir. Esto de premiar a quien se vaya de Valencia, por ejemplo, ahora. Luego está lo de castigar, que son dos variantes de lo mismo. Pero ¿qué pueden hacer los empresarios? ¿Qué puede hacer la COE de la que usted es vicepresidente? Bueno, nosotros desde luego lo que hemos puesto encima de la mesa es que esto va en contra de toda normativa europea de la libre circulación de personas, bienes, materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y lo que desde luego vamos a defender la libre elección de sede, de actividad de todas las empresas, y estaremos donde tengamos que estar para defender esa libertad de empresa que además consagra nuestra Constitución española, ¿no? Hombre, es indudable que los incentivos a las empresas para que establezcan su sede existe. Hay comunidades autónomas que ofrecen unos incentivos y otros. Pero insisto, la mayoría de las empresas en nuestro país, autónomos incluidos, lo que buscan, a veces más que los incentivos, y por encima de todo en la seguridad jurídica, la estabilidad, la confianza, un clima fiscal acorde a las necesidades de las empresas, la paz social, porque la paz social es muy muy importante. Decía usted las que se han ido a Valencia, a Madrid, a Aragón. En Andalucía se han ido 745 empresas. Le puedo asegurar que muchas de ellas no van a salir de allí, por no decir la inmensa mayoría. Es más, creo que se van a establecer más. Es que la gran cuestión es que esto es como el chupinazo de San Fermín. Es decir, esto es para que empiece el encierro. Vamos, lo normal, después de lo que se está tratando, es que si alguien tenía alguna duda, está haciendo las maletas. Y o me voy a Málaga, o me voy a Vigo, o mi padre dice Asturias no voy, que es socialista, pero era de Valladolid y allí me van a respetar. Y se largan, pero se largan en meses, porque esto va a ser una diáspora. Pero, don Federico, lo grave es que ayer conocimos, antes de ayer, los datos de inversión extranjera en nuestro país. Y vemos que España, incluso el propio Banco de España, alerta de la caída de la inversión extranjera en nuestro país. Somos de los países de la Unión Europea donde más ha caído la inversión extranjera. Anuncios como este, medidas como esta, debates como este, desde luego lo que hace es que las empresas extranjeras, el inversor extranjero, no venga a nuestro país, porque lo que suele buscar es un clima, insisto, de seguridad jurídica, de calidad en la norma, de estabilidad económica y financiera. Y por tanto, estamos moviéndonos en unos terrenos muy peligrosos, ¿no? Porque la evolución de la economía, la evolución del empleo depende de muchos factores, sobre todo de que haya actividad económica, de que haya empleo, pero también de que haya inversión. Y esto nos preocupa, y nos preocupa a todas las empresas, porque indudablemente para que a un autónomo le vaya bien, a las empresas le tiene que ir bien, porque los autónomos habitualmente lo que trabajamos es con medianas, con grandes, incluso con pequeñas empresas. Y para que un autónomo funcione, las empresas, la actividad económica, la confianza en el país, la estabilidad tiene que funcionar. Bueno, lo que usted comentaba de Andalucía, hay mucha gente, todo empezó con los jubilados, hartos de la presión lingüística, jubilados andaluces que vendían su casa, que habían comprado durante muchos años con la hipoteca de la Caixa, vendían su casa y tal, y se volvían a Córdoba, porque a lo mejor eran de Iznájar como Montilla. Montilla se ha quedado rico, lleva sus trillizas al Instituto Alemán, que ahí sí que se puede estudiar en español. Pero dice, yo voy a pasar los últimos 20 años de mi vida aquí aguantando este clima que es bastante malo, pudiéndome volver a lo mejor a Málaga. No, hombre, no, yo me voy a Málaga. Y eso ha sido previo a las empresas. Claro, con el golpe de Estado se van las empresas. Pero lo que usted plantea del autónomo, que al fin y al cabo, eso es como las ramas del árbol. Cada gran empresa tiene luego ramas más pequeñas y otras más pequeñas y luego ramitos y hojas. Pero claro, el autónomo, el que está, como digo siempre, con la Renault Kangoo, que ahora será otra marca, pero depende un poco del clima general que haya de trabajo. Porque, digamos, trabaja, se alquila,
Y cuando hay dinamismo empresarial, caso de Madrid, siempre hay trabajo. Pero cuando no hay, o el clima es malo, bueno, es que tiene que cerrar. Bueno, pues es indudable, ¿no? Para que haya consumo, para que haya actividad económica, tiene que haber un clima socioeconómico estable. Las empresas tienen que tener inversión, tienen que tener actividad, tienen que generar empleo, y eso es una cadena que mueve la economía. Pero el principal factor del que depende un autónomo hoy por hoy es del consumo. No hay que olvidar que en España el 98% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Claro. Quien genera la actividad económica en España pues son los autónomos, que son, y las pymes, que son las que generan la mayoría del empleo. En España solo tenemos 4.000 empresas de 4.000 y pico empresas de más de 1.000 trabajadores. El resto son, como digo, el 98% empresas de menos de 5 trabajadores. Y esos son los que dependen del día a día de la confianza que tenga el consumidor. Hay una última cuestión que le quería plantear, don Lorenzo, que es la del salario mínimo. España tiene la tasa más alta de paro en Europa. El paro, naturalmente, depende de que haya contratación o no. Cada vez que ha subido el salario mínimo, ha bajado la contratación. Siempre se dijo, un 1.000 eurista es un 2.000 eurista para la empresa y 1.000 eurista para el trabajador, porque las cotizaciones sociales, todas las obligaciones, y luego encima los tribunales de trabajo, que el que no es falangista es comunista, que están siempre contra la empresa, pues y hay unas sentencias disparatadas, pero en cualquier caso, esto de subir el salario mínimo con lo que amenazó, es que lo veía el otro día y no me lo podía creer, que amenazó a la COE, el nuevo secretario de Estado de Empleo, que debe ser, pues no sé, un bolivariano de estos de Sorejao, que amenazó, dice, no quieren el 4%, pues va a ser el 8%, ¿eh? Porque aquí, si no hay acuerdo, se van a enterar. Dice, hombre, si el acuerdo es entre dos, tú no puedes hacer un acuerdo por tu cuenta. Pero es que les da igual y da la impresión de que lo que busca es una sociedad de paguitas, una sociedad dependiente como Argentina. A ver, don Federico, nosotros hicimos una propuesta, ¿no? Una propuesta coherente con lo que ha terminado la inflación media este año, ¿no? Un 3,4%. Y frente a lo que algunos se cansan de decir, los empresarios sí habrían propuesto subir el salario mínimo como el año pasado. La inflación, es decir, para mantener el nivel. El nivel. Y subir el salario de los trabajadores, que también lo subimos el año pasado, tanto para el año 2023 como la propuesta para el año 2024. Incluso poníamos encima de la mesa, oiga, si hay una desviación de inflación, poder subir hasta incluso un 4%. O sea, que se podía haber llegado incluso hasta esta cifra. Pero claro, poníamos encima de la mesa dos aspectos que no son nuevos, que llevamos muchos años poniéndonos encima de la mesa. Y es que aquellos autónomos, aquellas pequeñas empresas que trabajan con la administración y que llevan años trabajando con la administración, han visto como el salario mínimo en los últimos 4 años ha subido un 47%. Es decir, los costes para realizar ese trabajo a la administración pública han subido un 47%. Pero, sin embargo, lo que le paga la administración a ese autónomo o a esa pequeña empresa ha subido un 0%. Oiga, y no estamos hablando de grandes concesionarias, que también estamos hablando de ese jardinero que limpia los jardines de un ayuntamiento en tal localidad, o estamos hablando de esa pequeña empresita de limpieza que, como usted hacía referencia antes a Sigüenza, limpia las instalaciones municipales de Sigüenza. Este señor ha visto como los salarios de sus trabajadores se han incrementado por decreto un 47%, pero lo que le paga el ayuntamiento de Sigüenza a él ha subido un 0%. Decimos, oiga, algo hay que hacer en esto. Y también estamos hablando y viendo como la despoblación y como hay un sector, hay dos sectores que con las subidas continuas del salario mínimo han ido perdiendo trabajadores. El sector agrícola y otro que no afecta a los empresarios, que afecta a las familias, a los pensionistas, que es el del régimen de hogar y el cuidadores, que cada vez que sube los salarios, fíjese, conozco un pensionista que a su pensión ha subido o va a subir este año 700 euros. Sin embargo, el salario que tiene que pagar
a su trabajador va a subir 1.260. Digo porque a veces no solamente se está perjudicando a los empresarios cuando se decide subir desproporcionadamente el salario mínimo, se perjudica también a muchas familias, a muchos pensionistas que tienen que contratar a trabajadores con el salario mínimo. Bueno, pues eso es lo que habíamos propuesto. El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, y los sindicatos ven coherente lo que estábamos pidiendo, sobre todo en el ámbito de indexar los contratos públicos en el mes de diciembre. Sorprendentemente, el pasado lunes nos encontramos con que nos dicen, ahora mismo hay una reunión en el Ministerio, ¿no? Pero el pasado lunes, sorprendentemente, nos dicen, por un lado, no, mire, lo que habíamos dicho en diciembre de que era factible lo de indexar y que hoy vamos a defender en este tema, ya no existe. Y segundo, nos ponen una amenaza, ¿no? Si estás con nosotros en el acuerdo, un 4%, y si no, ateneros a las consecuencias. Bueno, déjeme decir... Eso desde luego no es un criterio técnico, ¿no? No, ni es más un bien acuerdo. Es un criterio político, ¿no? Y claro, es una amenaza, ¿no? Y nosotros lo único que queremos es el bien para el país, ¿no? Y lo que estamos diciendo, fíjese, don Federico, empezamos el año con un crecimiento del empleo en 2023 del 5%. Hemos terminado con crecimiento de empleo, pero de un 2,6%. Vamos a ver cómo evoluciona este año, pero hay que tener mucho cuidado y fijar criterios técnicos cuando se está hablando de aspectos que pueden afectar a la economía y a la generación de empleo, no de criterios políticos. Eso es difícil con un comunista, que este es el problema, que tiene al frente de Trabajo y Seguridad Social una comunista desorejada, rodeada de siniestros cretinos. Hay que decir que, por ejemplo, el caso de los cuidadores, que es un problema estructural de España, país muy envejecido, es que los condenas al mercado negro. Es decir, el pensionista que no puede pagar a la otra, que no le puede pagar lo que oficialmente, le pagará lo que pueda en negro, con lo cual esa trabajadora pierde también la cobertura social, porque es que si no se queda en el paro y no puede mandar a Ecuador o a Nicaragua una parte de su salario. Bueno, es que afecta a todo el mundo estos disparates políticos. Pero me temo, don Lorenzo, que nos espera un año toledano, y que me perdonen en Toledo, porque la pinta que tiene este gobierno es horrorosa. Bueno, lo comprobamos antes de ayer. El gobierno está muy en precario y eso es muy problemático, ¿no? A veces hemos visto que los criterios políticos están por encima incluso de los criterios del diálogo social. Se llegó a un acuerdo de reforma laboral que podrá gustar más o menos, pero desde luego ha servido para mantener empleo. Y bueno, pocos meses después, por un criterio político, se salta un acuerdo que fue muy difícil de llegar. O sea, y pongo el ejemplo, ¿no? Llegamos a un acuerdo entre todos. Se había propuesto en la reforma laboral que los convenios autonómicos tuvieran prevalencia sobre los convenios estatales, nacionales, y claro, en la reforma laboral se dijo no. Ahora, lo vimos en un decreto, precisamente el que ha decaído, ¿no? Que habían metido por acuerdo con el PNV algo que va en contra de lo que habíamos pactado hace unos meses. Sí, esto a veces nos pone en una tesitura de una desconfianza hacia el diálogo social o hacia los acuerdos que desde luego vamos a ver, ¿no? Vamos a ver esta legislatura cómo va avanzando, pero desde luego un poco de incertidumbre sí reina en todo el ambiente. Pues muchas gracias, don Lorenzo, y mucho ánimo a todo ese sector. Esta es una pequeña empresa que tiene 160 nóminas, bueno, no tan pequeña, y que sobrevive gracias a la publicidad de empresas grandes y pequeñas. Pero al final, cuando una economía va mal, todo va mal en esa economía. El empresario, el trabajador, el que pasa por allí, el que contrata un servicio, estos tíos les da igual. Tienen unos sueldos en la política que jamás habrían tenido por su capacitación laboral, que oscila entre el cero y la nada. O sea que vamos, bueno. Mucho ánimo, don Lorenzo, y feliz año. Muchas gracias, feliz año.